Escritor, académico, periodista, ensayista y guionista, Tomás Eloy Martínez nació en Tucumán y murió a los 75 años en Buenos Aires en 2010. Entre 1975 y 1983 vivió exiliado en Caracas. Dejó 7 novelas, 2 antologías de cuentos, 7 de crónicas y 3 de ensayos. Su novela Santa Evita es el libro argentino más traducido de todos los tiempos. Los personajes de estas historias viven como suspendidos en un lugar sin tiempo. Vida de genio. Cierta mañana, antes de cumplir 3 años, Abraham Rivera abrió un libro de cuentos y leyó en voz alta la primera página sin equivocarse. ¿Dónde aprendiste a leer?, preguntó la madre con azoramiento. Aquí, respondió Abraham señalando el cielo vagamente. La madre dictaminó que era un genio y propaló la noticia entre sus amistades. Acudieron las vecinas a oír leer y algunas le propusieron páginas complicadas con paleogramas y trabalenguas. Abraham salió siempre airoso. Ya que era un genio, la madre quiso que viviera como tal. Le vedó las revistas de historietas, la televisión, la radio y los partidos de fútbol. Le dio a leer poemas clásicos y novelas edificantes. A los 7 años, Abraham recitó El Quijote de memoria en un festival para ciegos y demostró que había madurado más rápido que Mozart. A los 8 años vendió a una editorial francesa su traducción de Finnegans Wake, luego de haber establecido que traducir ese libro al español era imposible. A los 10 escribió su primera novela, un texto crispado que narraba la batalla de un genio con el lenguaje. Abran Abrama el Abra de Abraham. La única vocal que usaba en las 200 páginas del libro era la A. La crítica destacó los infinitos sentidos que se desprendían de cada frase y sancionó unánime la genialidad del autor. A los 15 años, Abraham había terminado ya otras 2 novelas, pero sintió recelo ante ellas. Las 2 reflejaban a la perfección sus puntos de vista, geniales, sobre la literatura, pero no lo reflejaban a él. Él, se dijo Abraham, quizá fuera otra cosa. Los pocos amigos de que disponía le aconsejaron que se rebelara contra la madre. La obedeces tanto que se te asfixia el genio, le dijeron. Estás escribiendo no con tus palabras, sino con las ambiciones de tu madre. Abraham pensó que la observación no estaba mal y la discutió, como era su costumbre, con la madre. Esos inútiles te envidian, le dijo ella. Aquí conmigo estás libre. Ya ves cómo los críticos te aplauden. Abraham se apartó de los amigos y siguió escribiendo bajo la guía de la madre, quien a su vez no daba un paso sin el consentimiento de los críticos. Ella leía todos los textos y cuando los encontraba limpios de complejidades, no vacilaba en quemarlos. Cierta vez, a escondidas, Abraham terminó una novela de amor. No era de amor en verdad, sino de un vago sentimiento de sacrificio que él confundía con el amor. La madre sorprendió el manuscrito una mañana de lluvia y, aprovechando que vivían en un 20º piso, arrojó la novela por la ventana. El muchacho bajó desesperado a rescatar las hojas. Encontró unas pocas, pero estaban borradas. El incidente lo enfermó. Acudieron en su ayuda varios médicos que lo examinaban siempre bajo el ojo censor de la madre. El joven cirujano, compadecido de Abraham, logró hablar con él a solas. «Tenés que irte», le aconsejó. «La docilidad te está destruyendo el genio. No permitas que te destruya también a vos». El muchacho no estuvo de acuerdo. «Yo y mi genialidad somos inseparables», dijo. «Mi madre es el único ser en la tierra que se preocupa por mí. Seguiré viviendo con ella, pero la apartaré de mis asuntos». La madre se resignó a no leer nunca más un texto de Abraham. En compensación, daba casi a diario comidas para los críticos y aceptaba entrevistas en los diarios sobre la obra del hijo. Era una mujer estudiosa y algunas de sus propuestas teóricas sobre la educación de los genios fueron analizadas con respeto en las revistas académicas. A los 20 años, Abraham publicó una gran novela incomprensible. En 600 páginas, resolvió ecuaciones semánticas con el método algorítmico de Narendra Karmarkar.
Intercambió palíndromos que se dibujaban como la fórmula química del tetrafluoretileno y escribió 5 largos capítulos en los que no usó sino las 4 letras del alfabeto genético. Los críticos admitieron que el genio de Abraham era inalcanzable, salvo para unos pocos de ellos. En ese momento de gloria, la madre murió. En su homenaje, Abraham renunció al amor, a la felicidad y rechazó a los amigos que volvieron a acercársele. Como jamás había vivido solo, no sabía cómo debía ser en ese caso el comportamiento más adecuado para un genio. Optó por imitar a los que admiraba. Escribió de pie como Balzac y como Hemingway hasta que las varices lo atormentaron. Agotó los abismos de la cocaína como Truman Capote. Bebió 2 botellas de Borbón al día como Faulkner y Onetti. Leyó proclamas fascistas por la radio como Pound y Yukio Mishima. Y por último renunció a escribir como lo habían hecho Rimbaud y Juan Rulfo. A los 28 años era una ruina. Intuyó genialmente que su mejor novela sería morir. Fue al cementerio y, abrazado al ataúd de la madre, se prendió fuego. Los críticos escribieron largos responsos que evocaban los laberintos polisémicos donde todos ellos se habían extraviado. El gobierno le concedió el Premio Nacional de Letras categoría póstuma. Poco tiempo después, cuando se estaban apagando las alabanzas, triunfó la moda de las novelas absolutas. Toda novela, para ser considerada grande, debía ser paródica u objetivista, o de non-ficción, o noseológica, como las de Hermann Broch, o recitativas, como las de Thomas Bernhard. Como las de Abraham no se ajustaban a esas categorías, se les fue prestando cada vez menos atención en los suplementos de los diarios y en los congresos de literatura. Pronto, no se habló más de ellas. La madre tuvo una posteridad más persistente. Con frecuencia, se le dedicaban monografías en el Monitor de la Educación Común y sus métodos pedagógicos han empezado a aplicarse en las escuelas. También de Tomás Eloy Martínez, Purgatorio. A las 10 de la mañana, Antonio Malavia había escrito ya 3 nuevas páginas de Purgatorio, la novela que pensaba publicar ese verano europeo. Varsovia era el lugar perfecto para trabajar. Abundaban la quietud y el ocio. Durante su primer año y medio como embajador había logrado compilar una antología de textos sobre el campo de Auschwitz y terminar un ensayo sobre el carácter argentino que refutaba, 8 décadas más tarde, las opiniones de Ortega y Gasset. Nada lo distraía de Purgatorio, que iba a ser su obra mayor. Los asistentes de la misión diplomática eran insípidos y solo ocupaban el tiempo en buscar codiciosos alfombras y artesanías para sus casas de Buenos Aires. Malavia, se lo repetía todas las noches, era más leal a la patria escribiendo novelas que inaugurando seminarios en el Club de Embajadores. Se había impuesto una rutina de hierro. Escribía de 7 a 12 todos los días hábiles. A la hora del almuerzo despachaba los pocos papeles que debía firmar, aprobaba los informes que se enviaban al canciller y visitaba a funcionarios del gobierno polaco para imaginar intercambios comerciales que jamás llegaban a nada. Por la tarde se encerraba en el despacho a discutir la traducción de sus libros con la agente que tenía en Barcelona o bien revisaba en Internet los ensayos y tesis que le dedicaban en las universidades norteamericanas. Con frecuencia redactaba también largas cartas protestando porque no lo mencionaban en tal o cual inventario de la narrativa nacional. Le sorprendió que el canciller en persona lo llamara por teléfono para decirle que el presidente quería verlo en Buenos Aires. El viaje trastornaría la rutina de su escritura. «No entiendo qué puede pasar», se defendió. «Acá todo sigue como si el tiempo no se moviera». «¿Qué es lo que deberías entender?», dijo el canciller. «Órdenes son órdenes». No pudo seguir hablando porque la comunicación se interrumpió. Ya le habían recortado los gastos de teléfono y de correo. Amenazaban también con cerrar la embajada. Tal vez se trata de eso, pensó Malavia. Van a trasladarme a Buenos Aires en la mitad de la novela. ¡Qué país de mierda!
Era un diplomático modelo que había pasado de la dictadura militar a los gobiernos democráticos sin la menor lesión en su foja de servicios. Se ufanaba de ser un funcionario de carrera sin ideas políticas y de estar solo interesado en la gloria literaria. Había hecho todo lo posible por alcanzarla y creía tenerla ya en la punta de los dedos. Cada vez que se disponía a escribir una novela, tomaba la precaución de que coincidiera con alguna efemérides o con hechos que llamaran la atención de la prensa. En 1990, por ejemplo, dio a conocer Checkpoint Charlie, un relato sobre las desventuras de dos monjas argentinas la noche que cayó el muro de Berlín. El embajador en Israel consiguió que lo tradujeran al hebreo y Malavia fue mencionado ese año para el premio Jerusalén. En 1992, año del 5º centenario del descubrimiento de América, publicó Rodrigo de Triana, una ficción histórica en la que el vigía de Colón, desalentado por el olvido de su gloria, se convertía al islamismo y terminaba sus días como mercader en el desierto de Marruecos. Se corrió la voz de que esa novela le permitiría a Malavia ganar el premio Cervantes, y casi fue así. En vez de darle el premio, lo nombraron jurado. En 1995, cuando se demostró que la Argentina había sido uno de los santuarios favoritos de los nazis fugitivos, escribió El secreto del Reich, una ficción de 120 páginas en la que el científico alemán construía en el lago Nahuel Huapi no el laboratorio atómico que Perón le había encomendado, sino una máquina endemoniada que borraba la memoria genética de los recién nacidos y creaba una raza de hombres perfectos. Se presentó al premio MC, al Planeta, al Nadal y fue finalista en todos, pero no ganó ninguno. En octubre de 1997, por fin, publicó No te olvides del Che, austero melodrama en el que una enfermera del Congo narraba, en forma de diario, su historia de amor con el guerrillero argentino. Ese año, el embajador en Cuba logró que lo coronaran con el premio Casa de las Américas. El éxito de las novelas era más bien modesto porque el lenguaje de Malavia, contaminado por la diplomacia, no levantaba vuelo y fluía tan monótono como pomposo. Ahora se estaba arriesgando al máximo, desplegando una erudición y mudando el tono 2 o 3 veces en un párrafo, como Tomás Pinchón, estaba construyendo un monumento narrativo sobre las desventuras del cadáver de Eva Perón, que a veces se retorcía en la comicidad y otras veces se desplomaba en el patetismo. Purgatorio le parecía un título modesto y no se resignaba a que fuera el definitivo. De lo que estaba seguro era de que la esquiva gloria saldría por fin a su encuentro cuando la novela apareciera en el 50º de la muerte del personaje. Esa mañana había completado una escena que le parecía genial. Una niña de 10 años encontraba el cadáver detrás de la pantalla de un cine y lo confundía con una muñeca. El relato mezclaba voces que parecían fluir de la muerta con interjecciones de la película que se proyectaba en la función de matiné, Abbott y Costello contra los fantasmas. El efecto era extraño, joyciano, porque Malavia había encabalgado fragmentos de los discursos verdaderos de Evita con las onomatopeyas sin sentido de Lou Costello. Las líneas se sucedían ilegibles, pero con una sublime belleza coral. La llamada del canciller lo puso de tan mal humor que ya no tuvo ánimo para seguir escribiendo. Pasó el resto de la mañana tratando de averiguar por qué debía volver a su país. Nadie lo sabía. Uno de sus secretarios le dijo que el primer vuelo disponible era a la mañana siguiente, vía Frankfurt. Preparó las valijas sin pensar, como si estuviera yendo a ninguna parte. Aterrizó en Buenos Aires el domingo a las 11. Un emisario del presidente lo esperaba a la salida del avión para llevarlo a la residencia de Olivos. A duras penas logró Malavia que le concediera 1 hora para ir a su departamento, darse una ducha y cambiarse de ropa. Entonces vístase con un equipo deportivo, le dijo el emisario. Ya sabe que el presidente le gusta jugar al tenis con las visitas. El embajador cometió la ridiculez de hacerle caso y así apareció fotografiado en los diarios del día siguiente con un bolso de Adidas y una raqueta a la vez servicial y desconcertado. Después del vuelo de 20 horas, tenía la expresión de alguien que se ha confundido de lugar o que llega demasiado tarde. Las fotos son tan solo apariencias y rara vez explican la realidad.
Las de aquel domingo fueron tomadas cuando, al bajar del automóvil y caminar hacia la residencia en Olivos, Malavia divisó al presidente sentado a la mesa del almuerzo en el jardín con otros 20 invitados. Los edecanes le dijeron que esperara y lo dejaron solo. Estuvo un rato largo de pie, bajo el sol, observando de reojo a los comensales. Eran miembros de la inmensa familia del presidente o mujeres que alguna vez habían sido sus amantes. Todos llevaban pesadas cadenas de oro y conversaban a los gritos. En un extremo de la mesa, 2 viejos calvos, ajenos al alboroto, jugaban a los dados. El presidente se levantó al fin de la mesa e hizo señas al embajador de que lo siguiera hacia las oficinas que estaban cerca de los garajes. Atravesaron en silencio 2 o 3 vestíbulos y entraron a un cuarto de bibliotecas vidriadas con las obras completas de Samuel Johnson, de Gibbon, de Sarmiento, de Pérez Galdós, de Chateaubriand, que ningún lector jamás había tocado. Un mozo en ropa de gimnasia sirvió café. El presidente le preguntó a Malavia cómo estaba su esposa y ni siquiera esperó la respuesta. Impaciente lo invitó a sentarse en un sillón demasiado blando, donde el cuerpo se le hundía como en una parva. A su vez, él se instaló en un sofá monárquico de patas altas colocado sobre una tarima. La luz de la ventana le daba de lleno sobre la espalda de tal manera que Malavia, cegado por el resplandor, no podía mirarlo a los ojos. Lo avergonzaba verse de pantalones cortos y zapatillas, con la raqueta en la mano, mientras el presidente vestía un impecable traje blanco. Entre las bibliotecas había un gran retrato al óleo de Evita Perón, pintado por algún tardío sobreviviente del romanticismo. Junto al cuadro se abrió una de esas puertas invisibles que parecen molduras de la pared. Por allí entró el canciller, seguido por un gigante de 2 metros, al que Malavia no había visto ni en fotografías. Una floresta de pelos le asomaba sobre el cuello de la camisa. Aunque se presentó con un gruñido, el embajador logró descifrar su nombre: Onésimo Tagliaferro. «Voy a ser rápido», dijo el presidente. «No soy de los que hacen esperar a la gente. ¿Conoce Andorra?» «Estuve allí de paso hace 11 o 12 años», respondió Malavia. «Me sorprendió que la naturaleza fuera tan espléndida y el país tan feo. Me sorprende también tener que explicarlo así porque en ese país casi no hay otra cosa que la naturaleza». Por un momento, la fantasmal idea de vivir en Andorra lo aterró. «No exagere, Malavia», dijo el canciller. «Andorra está en el centro de Europa. Es Europa en estado puro. En las rutas los letreros no dicen Barcelona, 210 kilómetros, o Toulouse, 195 kilómetros. Dicen al norte Francia, al sur España. Se ve que es un pueblo ilustrado». «1000 años de cultura», apuntó Tagliaferro con voz ronca. Al embajador le pareció que la palabra cultura desafinaba en el gigante como un golpe de timbal en un cuarteto de cuerdas. «Necesitamos en Andorra un hombre de imaginación», dijo el presidente. «Un escritor. No lo voy a enviar ahí por mucho tiempo, Malavia. ¿Y quién le dice, estando tan cerca de Barcelona, que no vayan a darle uno de esos premios que los españoles ofrecen a patadas? Cuando tenga interés en alguno, usted me avisa. Yo llamo por teléfono a Madrid y se lo consigo. Allá me deben más de un favor». «Soy un representante diplomático del gobierno y voy a hacer lo que usted me ordene, señor», dijo Malavia con solemnidad. «Pero, francamente, no veo para qué puede servir un embajador en ese lugar». «No queremos un embajador», corrigió el canciller. «Queremos un enviado plenipotenciario, una llave que nos abra Europa». Malavia no entendía la metáfora. O tal vez ellos no sabían lo que querían. El presidente ya había dado varios pasos en falso al viajar al extranjero. Había invitado al sumo pontífice a pasar unos días de vacaciones en los viñedos de San Juan y durante una ceremonia oficial había besado en las mejillas a George W. Bush, que no supo cómo responder. Al hablar se llevaba a cada rato las manos a los bolsillos y se acomodaba los testículos. Malavia se preguntó si también lo habría hecho durante la audiencia con el Papa. «Con Andorra no es posible hacer acuerdo, señor», lo ilustró el embajador. «Es un principado sin príncipes. Los 2 jefes del Estado ni siquiera viven ahí. Son el presidente de Francia y el obispo de Urgel. No tiene moneda propia ni aduanas. A los que entran desde España o desde Francia no les piden el pasaporte. Solo hay montañas, cabras, aguas termales y pistas de esquí. Antes era un paraíso bancario. Ahora, quién sabe.
Hasta 1993 fue un estado más o menos feudal. Después se resignó a la democracia. Precisamente, dijo el presidente levantándose y dejando caer su palma amistosa en el hombro de Malavia. Está todo por hacer. Me han recomendado que firme una alianza con los andorranos. Les ofrecemos asociarse a nosotros en el Mercosur y el día que ellos entren al mercado común europeo nos abren esa puerta. Si Europa tiene un pie en nuestras Islas Malvinas, ¿por qué la Argentina no va a tener un pie en Europa? Cuando yo llegué acá, señaló solemne el sillón donde había estado, me sugirieron comprar algunas casas en Gibraltar. No sabe cuánto me dio vueltas esa idea en la cabeza, porque si lo conseguíamos habría sido un acto de justicia histórica. Piensa en la bandera azul y blanca flameando en ese peñón inglés, Malavia. Pavada de símbolo, ¿no? Pero tuvimos mala suerte. Ordené algunos viajecitos de exploración y nos convencimos de que no se podía. Había mucho control, mucho papeleo, apuntó Tagliaferro. Y ahora, casi al final de mi gobierno, vienen a hablarme de Andorra. Me dicen que el Estado argentino podría comprar ahí algunas propiedades. ¿Quién sabe? Haga lo que se pueda. Si no hay arreglo con esos príncipes, páguele lo que sea a cualquiera de los mandamases locales. Alguien tendrá la voz cantante, ¿no? Hay un primer ministro, informó Malavia, y un consejo ejecutivo. Hasta ahora, en los 700 años que tiene ese país, nunca se han aceptado ni enviado misiones diplomáticas, salvo a las Naciones Unidas. Corren otros tiempos, embajador, dijo el presidente. Los andorranos no van a seguir toda la vida aislados del mundo, y el que llega primero llega dos veces. Si nadie pudo, los argentinos podemos. Malavia advirtió que no tenía algún sentido discutir. Tendríamos que fijarnos un plazo, señor. ¿Qué le parece? 1 año, 6 meses. Si a los 6 meses fracasamos, ¿regreso? No vamos a fracasar, dijo el presidente. Se lo aseguro yo, que en estas patriadas tengo mucho kilometraje. Y acuérdese del premio literario que le vamos a conseguir, Malavia, insinuó el canciller. A usted ya le dieron 1 o 2, ¿no? Entonces sabe cuánto cuesta trabajárselos. Me los merecía, atinó a defenderse. Con súbita impaciencia, el presidente tomó al embajador por la cintura y lo empujó con delicadeza hacia la salida. Una lámina de sudor le subrayaba el maquillaje. En las cejas, bajo los ojos, en las mejillas verdosas. Malavia lo vio tal como era. Ridículo, astuto, temible. Viaje cuanto antes a ese país, dijo, y téngame al tanto de todo. Le extendió una mano flácida y húmeda, pero no lo miró. Miró a Tagliaferro. Acompáñalo hasta la salida, Tano. Dale vos las instrucciones. Tagliaferro chasqueó los dedos y enfiló hacia los vestíbulos. Afuera, el sol era un manojo de soles, macizos, persistentes. Los viejos calvos seguían jugando a los dados en el mismo tiempo inmóvil y unas modelos pálidas, desnudas bajo las túnicas transparentes, paseaban del brazo por las galerías de la quinta. La realidad parecía no tener ganas de moverse más. En 2 meses voy a pasar por Andorra para ver cómo andan las cosas, dijo Tagliaferro. Lo primero que debes hacer, Malavia, es comprarte una casa y poner un mástil con la bandera argentina en todo el frente. El embajador se detuvo en seco. Todo lo desconcertaba. El calor, las modelos, el tuteo inesperado de aquella bestia. Me voy a instalar en un hotel, dijo. La Argentina es pobre. Para las causas grandes nunca somos pobres, dijo Tagliaferro con un vozarrón cómplice. En el Banco de Andorra te han abierto una cuenta reservada de 10 palos verdes para los primeros gastos. Acá está el número de la cuenta y la clave para usar los fondos. Extendió una hoja de papel sucio con cifras escritas a lápiz. Fíjate bien, Malavia. Tenés que aprendértela de memoria. A es el ojo de la aguja. 7 es el camello. T es la cuerda del ahorcado. Seguí vos. Yo digiero esos códigos en 20 segundos. Junto a la entrada de la residencia estaba esperándolo el mismo automóvil que lo había llevado. Malavia oyó una tos seca a sus espaldas y vio a un anciano con aspecto de mendigo doblándose junto a la garita de los guardias con las manos en el pecho. Una mujer con impermeable andrajoso lo sostenía. Algo brilló por un instante en el cuerpo de la mujer. Parecía una cámara de fotos, pero debía ser más bien un espejo de bolsillo.
Cuando el embajador se acomodó al fin en el automóvil, la sordidez del largo día desapareció y una limpia calma se abrió lugar en su corazón. Soy mejor que toda esa basura, se dijo. No sé cómo hacen ellos para vivir. 2 meses después, la sequía erótica obligatoria y las llamadas incesantes de Tagliaferro no le permitieron avanzar en la escritura de Purgatorio. Decidió entonces poner fin cuanto antes a la misión que le habían asignado. Tuvo un par de reuniones con el conseller de comercio y por más que le explicó las pretensiones de su país, el conseller no entendió. Créame, embajador, le dijo, aquí estamos todos desconcertados. Ningún otro miembro del gobierno sabe qué decir y yo tampoco. ¿Quieren abrir cuentas en nuestros bancos? Es una decisión de los bancos, no del gobierno. ¿Su presidente quiere visitarnos? Sería un honor, mientras lo haga sin ningún protocolo. Fíjese que ni siquiera el Santo Padre ha pasado por aquí, tal vez porque no sabríamos cómo recibirlo. Si ustedes van a comprar lo poco que hay en venta, entonces tendrían que cumplir con nuestras leyes de residencia. Las leyes no están escritas, pero todos las obedecen. Per nosaltres, la realidad es simplemente imaginación. Una tarde, cuando el embajador acababa de instalar su biblioteca en Andorra, Tagliaferro se presentó por sorpresa en la residencia con 2 valijas llenas de dinero. El presidente ordenaba depositar todo en el banco el día siguiente, le dijo. Los domésticos improvisaron un cuarto de huéspedes en el segundo piso y pusieron otro plato en la mesa de la cena. Cuando el gigante bajó a comer, estaba acicalado como un malevo de los años 30. Hace apenas 3 semanas que me fui y ya no entiendo lo que pasa, dijo Malavia. A veces me parece que Buenos Aires estuviera en otro mundo. Tagliaferro se echó a reír. No te preocupes, dijo, no pasa nada. Todo esto es circo, show para los giles. La operación que hicieron en el primer banco parecía completamente legal. El gobierno argentino enviaba una remesa de dinero en efectivo para que se depositara a nombre de la embajada. Malavia acreditó su condición de diplomático residente y el trámite resultó sencillo. En el segundo banco, Tagliaferro empezó a mover las cuentas con tal velocidad y a tantos lugares simultáneos que a Malavia se le escurrían los números en la memoria. Después de transferir los activos a Uruguay, Luxemburgo, Panamá y las Islas Caimán, y desplazar los pasivos a Moscú y Varsovia, los fondos de la embajada se habían reducido a $10,000. Los titulares de las nuevas cuentas eran casi todas figuras de identidad imprecisa. Amantes del presidente, tesoreros de sindicatos, concejales del Nordeste y el propio Tagliaferro. ¿Voy a manejar todo eso con solo $10,000? Se inquietó Malavia. Por ahora, le dijo el gigante. Con alivio, el embajador pensó que al quedar sin fondos su misión terminaría rápido. Esa noche, sin embargo, recibió una llamada del canciller. Le ordenaba quedarse. Una noche logró que lo atendiera el vicecanciller que años atrás había coincidido con Malavia en la embajada ante la UNESCO. Le sorprendió que lo tratara con sequedad y distancia como si apenas lo conociera. «No entiendo qué hace usted allí», le dijo. «Hace ya semanas que lo separaron del servicio diplomático». El embajador sintió que la angustia le apagaba la voz. Se las arregló para contestar como pudo. «Nadie me avisó. Nadie me dio razones». «¿Qué razones quiere?», se indignó el vicecanciller. «Esa misión en Andorra fue un acto demente y usted fue irresponsable al aceptarla». Durante 5 o 6 minutos estuvo reprochándole la negligencia con que había manejado las cuentas y le dio a entender que lo culpaban por los millones que se habían evaporado. Le habló de un sumario, tal vez de un juicio. Como Malavia usaba una tarjeta telefónica, una voz grabada le avisó en catalán que ya no le quedaba tiempo. La llamada se cortó. Con el tubo del teléfono en la mano, sintió la infinita soledad del mundo, la injusticia de todos los actos humanos. Se consoló pensando que aún le quedaba intacto su talento de escritor. ¿Pero qué podría hacer con eso? Tendría que trabajar en algo y no se le ocurría en qué. Estaba confundido. Hablaría con el conseller de comercio para que le dieran la concesión de una pista de esquí, o le propondría que se filmara en Andorra alguna de sus novelas. ¿Qué sentido tenía irse de allí? La nieve caía sin parar y el pequeño país le parecía infinito y hermoso. Vio que la bandera argentina ondeaba afuera en el sopor de la noche. Tendría que salir y arriarla, dijo. Pero la nieve caía entre los hilos de luz y la bandera parecía orgullosa bajo esa claridad ajena. Que se quede ahí hasta mañana, pensó.
Siguió mirándola aletear y moverse un largo rato hasta que la realidad fue solo ese movimiento y lo demás fue vacío. Hoy en Literatura para Oír, viviendo entre paréntesis, Tomás Eloy Martínez, escritor argentino.